Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Stephanie Cumul Medina y estaré hablando sobre un tema muy en particular como parte de una tarea del taller de formación social y ambiental. Entonces comenzaré. El tema que tocaremos el día de hoy es el coronavirus. El coronavirus no es un virus que haya surgido de la nada. En realidad tiene un largo tiempo en la historia, solo que ahora un nuevo tipo de coronavirus ha llegado y se propaga con facilidad. ¿Pero por qué? En el siguiente podcast tocaremos este tema y trataremos de explicar todo al respecto del COVID-19. Para comenzar, debemos saber qué es el coronavirus. Según la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. La pandemia que estamos viviendo ahora es del COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de estallar sobre el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Respecto a sus antecedentes, es un poco extraño, pues aunque se estipula que fue en diciembre de 2019 cuando se empezó a propagar, algunas fuentes del mismo país, es decir, China, dicen que la problemática comenzó en octubre o noviembre del año pasado, pero que el gobierno decidió callar. Mucho se especula alrededor de esta pandemia, pues teorías abundan y la más popular es aquella que dice que es parte de una estrategia de una guerra biológica entre Estados Unidos y China. Y esta teoría cobra un poco de sentido tras recordar una conferencia impartida por el año 2015 de Bill Gates, donde comentaba que los países debían prestar atención a las posibles pandemias, además de que se debía destinar un fondo para catástrofes. Así, pues en palabras que él dijo, no estamos preparados para una siguiente pandemia. Cabe recordar que Bill Gates tenía una fundación en la cual apoyaba este tipo de proyectos. Por otra parte, llama la atención un reportaje de un noticiero en un canal italiano, la RAI, en el año 2015, el cual habla sobre un experimento en China financiado por el gobierno americano para desarrollar un virus artificial en base a un virus que poseían los ratones y los murciélagos, y ver si este pasaba a humanos. Y al descubrirse que con una proteína esto era posible, el gobierno dejó de financiarlo, pero el laboratorio continuó y decidió que el proyecto ya estaba muy avanzado para abandonarlo y que los beneficios serían mayores que los problemas que pudiera ocasionar. Algo que fortalece esta teoría es que en 4chan decían que la doctora Shengli Shi, una microbióloga muy prestigiada en ese país, es decir, China, fue la que dejó un hielo infectado en un conducto de ventilación cerca de un mercado y el centro ferroviario más grande. 4chan es conocido por tener posts que se vuelven verídicos. Aún no termina de ser una simple especulación, así que no es una teoría que tenga mucho fundamento. La problemática actual que tenemos es que además de enfrentar una pandemia, también nos enfrentamos a los problemas que esta deja. Desde no ir a clases, quedarse sin empleo, hasta quedar infectados o en un caso menos digno, no tener con qué sostenerse. Este tipo de situaciones hacen salir a la luz lo peor de la humanidad, desde la falta de empatía, miedo hasta la repulsión. Antes del coronavirus, en realidad el mundo también parecía tener problemas mayores. Eran la catástrofe ambiental que aún persiste, una posible tercera guerra mundial, incendios, terremotos, huracanes y en algunos países la caída de la moneda. En realidad no estábamos listos para una pandemia y esto se ve claramente reflejado desde el antes. Y lo que se tiene previsto para un después es que en realidad algunos países no van a lograr regresar a la normalidad, aunque se quite la cuarentena. Estos países evidentemente son los subdesarrollados, como lo es México. En realidad el coronavirus se propaga no tanto por el aire, sino por estornudos, carraspeos, saliva,
es lo más común y estar en contacto con una persona infectada. Lo que sabemos de este virus también es que tarda hasta 14 días en incubarse o un poquito más. Depende también de la persona, es decir, el portador. Mi opinión personal en realidad es que el coronavirus efectivamente llegó en un mal momento. No se estaba preparado ninguno de los países, yo creo. Hay una fuerte pelea política en la cual los gobiernos no se pueden poner de acuerdo para hacer una vacuna con rapidez, sino que parece más una competencia por hacerlo. También mi opinión personal es que realmente en un país subdesarrollado como lo es México, sería más difícil que se quite la cuarentena antes de julio, debido a que, al menos en mi experiencia personal, he visto que hay muchas personas aún estando afuera de sus casas, sin necesidad de estarlo, simplemente porque quieren estar afuera. En conclusión, yo pienso que el coronavirus debería de ser estudiado a fondo y que en caso de ser un error de un laboratorio o el caso de ser que una persona, como lo dicen los memes, comió un murciélago y no lo hizo bien, en caso de ser así, yo creo que debería haber un poquito más de seguridad respecto a los alimentos. De hecho, si no me equivoco, es parte de uno de los 17 objetivos para un desarrollo sustentable, es decir, comida y salud digna. En mi opinión, la conclusión es que debería de ser distinto la situación en México. Si todos hiciéramos caso, nos quedáramos en casa, tal vez esto sería menor, sobre todo en Cancún. Es obvio que el sector turístico va a tardar muchísimo en volver a ponerse de pie, que también el país entero, que no depende 100% del turismo, pero sí es una gran entrada de divisas, va a sufrir bastante por esto en realidad. Va a ser muy difícil recuperarse de todo esto. Es muy difícil a la pandemia que se vivió para la influenza y realmente no estábamos preparados. Mi conclusión es que se deberían de hacer más esfuerzos en cuanto a medicina y que después de esto el gobierno tome más en cuenta el sector médico, preparar un poco más los hospitales, ya sean públicos o privados, para este tipo de situaciones, otorgar más becas a estudiantes de medicina para que estos no dejen los estudios tan fácil, porque es una carrera muy larga y también es muy cara. Es por eso que considero que para futuras ocasiones, ya sea que sea una pandemia o catástrofes médicas, sería lo correcto que desde ahora se empezara a invertir en el sector salud. Esa es mi conclusión.